Hay gente que dice que voy a montar una empresa para ser libre, para poder hacer lo que quiera. Todo lo contrario, cuando montas una empresa o tienes un emprendimiento y no lo sabes manejar, lo que te estás construyendo es una cárcel. ¿Okay? Entonces hay que tener esa filosofía. La filosofía, ¿qué son las filosofías? Las filosofías son la manera como tú vas a ver la vida. En un caso tenemos, por ejemplo, y me encanta la filosofía estoica. Te enseña a ver la vida de una manera. Y las filosofías en la empresa son necesarias y sobre todo implantarlas, porque vas a tardar un tiempo en que tú tienes que implantar esa filosofía en el pensamiento de cada uno, que las filosofías se viven, no se colocan en una pared como digamos, esto es nuestra filosofía, el cliente es lo primero. ¿Quieres saber si la filosofía de esa empresa de verdad el cliente es lo primero? Tengo un problema con esa empresa. Hoy vamos a hablar lo que todos necesitamos en la vida, cómo tener éxito en verdad. Porque muchos hablan del éxito como si solo se tratara de dinero y no es así. El éxito es muy amplio y pocas personas tienen el conocimiento y las herramientas que tú necesitas. Por eso hoy traemos un invitado especial que tiene el conocimiento de la vida y en los negocios y aparte nos va a brindar todo ese conocimiento el día de hoy. Bienvenido, Enrique Rodríguez. Gracias, Joan. Gracias por esa presentación. Gracias por la invitación que me han realizado. Y bueno, y arrancamos con una palabra y un tema bien interesante, la parte del éxito. ¿Qué es el éxito para ti, Enrique? Mira, para mí el éxito es sentirme bien con lo que estoy haciendo y en donde estoy. Hemos estigmatizado que el éxito tiene que ser que tengas dinero, que tengas empresas y es como la parte de la moda también hoy en día de que tienes que tener una figura X, una figura tal y lo importante realmente es sentirte bien con lo que haces. El éxito no es el resultado de algo, es la consecuencia de haber hecho las cosas bien, a diferencia de los que se dedican a algo y no se esmeran y no realizan eso. Ese tema me encanta. Y déjame decirte que anhelaba tenerte acá porque tengo referencias tuyas, aparte somos amigos, y sé que todo lo que vas a enseñarnos acá va a ser muy, muy idóneo para aquellos que están manejando emprendimiento y sobre todo que entiendan que el éxito no es un final, sino un proceso, es un camino. Exactamente. Que hay que disfrutar y hacer las cosas bien. Me gustó esa frase. Me acabas de decir algo importantísimo, Samir. Lo más importante de esto es disfrutar el camino que te lleva al éxito, porque al final eso es una consecuencia de buenas acciones realizadas de manera constante. Las personas que no son constantes, que no aplican la disciplina, tantas cosas, no vas a tener ese éxito, pues. Y el éxito también es muy personal. ¿Por qué es personal? Porque depende de cada individuo, pues. No podemos decir que el éxito es esto, esto y esto. No, depende de cada persona. Yo me puedo sentir bien con lo que hago actualmente y sentirme exitoso independientemente de que no tenga una empresa, independientemente de que no esté recibiendo grandes cantidades de dinero. Y a veces esa es la carrera que hace que la gente pierda su base y pierda su enfoque y pierda el sentido porque tengo que alcanzar el éxito, que es dinero, y entonces lo voy a buscar de la manera como sea. No, el éxito simplemente es estar donde quiero estar y cómo quiero estar. Lo que pasa es que mucha gente confunde el éxito con las metas. Porque, por ejemplo, un negocio tiene metas, ¿ok? Entonces, tal cual como usted lo dice, yo puedo tener éxito ejemplo, en un área en específico. Pero hablando de los negocios específicamente, hay mucha gente que no sabe cuando arrancan un negocio, empiezan a hacer jugadas, digamos, equivocadas. Señor Enrique, cuando uno arranca un negocio, mucha gente, ¿qué cree ellos que es lo primero que hay que hacer y qué es lo que verdaderamente tienen que hacer cuando se arranca un negocio? Bueno, mira, lo primero es estar claro de qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Por eso siempre cuando asesoro a alguna empresa o asesoro a alguna persona, siempre le digo que lo primero que tienen que hacer es poner clara cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son los valores que esta empresa desean que tiene. Y uno de los grandes errores que cometen las personas es confundir que ellos son la empresa. ¿Okay? Entonces hay que estar muy claro qué soy yo y qué es mi empresa. Mi empresa tiene unas características como persona que de hecho legalmente
Sí, una identidad, que de hecho legalmente te consideran una empresa como una persona jurídica y tú eres una persona natural. Entonces no tiene nada que ver la empresa con tu persona. Entonces eso es lo primero, definir cuáles son esos patrones que tú vas a tener para tu empresa como éxito. La empresa tiene muchas etapas. La empresa es como una persona cuando nace, empieza primero Tal cual. gateando, después va caminando, después es un adolescente y durante todo ese tiempo una empresa está aprendiendo y enseñarle. Y ese tiempo, a diferencia de como nosotros vemos en nuestra cultura, queremos que ese tiempo sea así, en un año, en 2 años, y eso no es así. No funciona de esa manera. Siempre vamos a tener que estar elaborando planes, objetivos, año tras año, y muchas veces ese éxito se consigue a través del tiempo. Otra cosa importante para valorar en una empresa es que el éxito realmente es éxito cuando es sostenible. Hay muchas empresas que suben a través de publicidad y a través de muchísimas cosas y con la misma facilidad con que suben, Caen. después las ves cayendo, ¿no? Entonces el éxito, lo primero que tú tienes que lograr es que el éxito sea sostenible. Y para ser sostenible tienes que hacer una gran cantidad de cosas que te mantengan en ese tope que tú te has puesto. No que te ponga la sociedad ni que te ponga las creencias de los demás. Sí, claro. Y es Yo así por lo menos lo porque, veo así. como tú dijiste, la empresa tiene una identidad y hay que saber escucharla. Saber cuando te dice, necesito que corrijas esto, necesito que me mejore el equipo del trabajo, necesito tantas cosas mejorar para poder sostenerme a través del tiempo. Porque como tú muy bien lo dijiste, que hay muchas empresas que suben, pero cae como Con la misma facilidad con que subieron. una matecoco Así es. de golpe. Y es por eso que la misma sabiduría y el proceso te lo va dando la empresa, pero tiene que ser escuchada y también tienes que escuchar y aplicar lo que ella te está diciendo. Hay algo clave. Y es muy ahí. difícil saber cómo tú dices, cómo una empresa te está hablando. Sí. Pero Escucha, creo- ajá. como una empresa te está hablando, las empresas hablan. Cuando hay pérdida de Sí. dinero, cuando hay Ya no hay clientes. cuando no hay clientes, cuando hay clientes que se quejan, cuando la estructura ya no es la misma. Claro. Entonces, son cosas que el empresario o el emprendedor tiene que saber escuchar o ver. Lo que yo he visto en mi experiencia, y quiero hablarlo acá para que me corrijan o aporten al tema, es que muchos pensamos en un capital. Es verdad, a veces nos damos el tiempo para establecer la idea, hacer la misión, la visión, pero yo creo que no le prestamos atención a eso que llamo yo armar los equipos de trabajo. Porque para mí, una idea clara ni siquiera es un capital. Porque yo he conocido muchos empresarios, de hecho yo he vivido eso también por experiencia, y sé que muchas personas, cuando no tienen un buen equipo de trabajo, se van en picada. Las cosas no funcionan en una empresa, y si yo fuera el mentor, yo le diría, ¿cómo están los equipos de trabajo? ¿Cómo está tu liderazgo? Claro. Eso es parte de poder alcanzar el éxito. Un equipo de trabajo que no tiene unas metas claras, que no tiene una misión, una visión, que no tiene una filosofía, que no tiene unos valores de empresa, que no tiene una cultura empresarial, definitivamente lo que va a vivir es apagando fuegos. Y eso le pasa a la mayoría de los emprendedores. Por eso yo siempre, y bueno, he tenido la oportunidad ya Joan me conoce, de ilustre, trabajar en lo que hacemos. Lo primero es concebir y tener la idea clara de lo que se va a hacer y lo que se quiere como empresa, cuáles son tus objetivos, tu visión, tu visión. Una vez que tú estableces eso, viene esa parte importantísima que dice Joan, que es que tienes que aprender a escuchar, porque después los números, los KPI, todas las cosas que van pasando te van indicando qué es lo siguiente, qué es lo que tienes que hacer. Nosotros hemos venido trabajando juntos desde hace ya más de 5 años y empezamos así, cometiendo hasta muchísimos errores y que era necesario cometerlos, porque a veces tú tienes que estar claro hasta de los riesgos calculados. Ahorita mi posibilidad es de hacer esto, aunque sabes que después eso lo vas a tener que ir cambiando a través del tiempo. Esculpirlo. Entonces, irle dando exactamente, forma. pero tú tienes que empezar y darle la forma y como sea y arrancar. Sí. Y
Y eso es una parte importantísima en la formación de los equipos de trabajo. Pero eso es todo un concepto que hay que manejar luego. Justamente para allá iba con el tema de los equipos de trabajo que menciona Samir, y hay algo clave que aprendí en usted, porque para los que no saben, el señor Enrique fue, bueno, y es nuestro maestro de oratoria, y hay algo clave en los equipos de trabajo y es la comunicación. Sin comunicación yo creo que no hay equipo de trabajo. Claro. ¿Cómo uno puede crear una buena comunicación para crear un equipo de trabajo sólido y que esté alineado con lo que quiere la empresa? Bueno, fíjate, primero es estar claro con cuáles son los objetivos que se van a hacer, estar claro cuál es la filosofía de la empresa y cuál es la cultura que tú quieres manejar en tu empresa. Yo pienso que una de las grandes fallas de los emprendedores actualmente es eso, que no manejan la cultura, no manejan esa dirección, no la manejan ellos y dejan que la cultura se instaure por sí sola. La cultura siempre va a ganar, siempre se va a estar. La manejes tú o no la manejes tú, la cultura va a estar. Si tú no la diriges, si tú no la manejas, si tú no la llevas hacia donde tú quieras, Eso. entonces la cultura de todas maneras se va a instaurar y es lo que nos pasa hoy en día a nosotros como venezolanos, que no tenemos una cultura de atención ni de servicio al público. Tú llegas a un negocio y la gente te mira y ni siquiera te da la bienvenida, te demuestran una falta de interés total por atenderte. Si te atienden con una cara que para nada es agradable, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado. La cultura igual se va a instaurar. El problema es que tú no la manejes como empresa. Y que esa cultura, por ende, si tú no la manejas, va a ser nociva. Y obviamente va a causar que hayan trabajadores despreocupados, que llegan tarde, que no saben sus roles, que no conocen la cadena de mando, donde todo el mundo es jefe y No están quieren comprometidos. tener un poco de indio. No están comprometidos. Y no están comprometidos. No están comprometidos con la empresa porque van con el único fin de recibir su quincena y ya. Y eso no es así porque la empresa, para que la empresa se pueda mantener, tiene que tener un buen equipo de trabajo. Porque el líder no puede hacer todo. Y nada funciona, una empresa no funciona con una sola persona. La empresa funciona con un equipo de trabajo. Y cada uno debe estar en la cualidad donde mejor se desempeña. Así es. El administrador en la administración, en la contaduría, y así tal cual, el operativo en la operatividad, el trabajador que viene a aprender, está aprendiendo, tal cual, todo es un equipo de trabajo. Así, y lo puedo dar de referencia como el fútbol. Hay 11 jugadores, el arquero, el defensa, el mediocampista y el delantero. Y cada uno cumple una misión y cada uno tiene un objetivo. Y está siendo dirigido por el director técnico, por el director que es el que técnico. arma toda la jugada al fin. Y si nos vamos, en este caso, el emprendedor o el empresario tiene que armar su equipo de trabajo. Bien armado. Y bien armado. Entonces, el empresario tiene que armar su equipo de trabajo en la defensiva, a la ofensiva y el que está allí. Entonces, armar su equipo de trabajo para que la empresa pueda mantenerse en el tiempo y así ser funcional, porque el cliente no le va a importar si es fulanito, No, eso no le importa. si a la fulanita le llegó el periodo, si el otro se sintió mal. El cliente lo único que le importa es sentirse servido. Tal Y cual. esa es la función de una empresa, darle mejor servicio al cliente. Y si tú cumples con esa misión, esa empresa va a tener, por supuesto, Justo. ganancia y se va a mantener Pero a través del tiempo. justo allí hay algo también clave, y es que para poder fomentar eso tienes que tener algo muy importante, y es operatividad. Claro. Creo que sin operatividad no hay eso, y pasa mucho. Tú dices que una empresa puede vender mucho, pero creo, y señor Enrique, confírmeme usted esto, que hay muchas empresas que pueden vender mucho, pero siguen estando mal por dentro, ¿o no? Mira, a veces la gente confunde el éxito de una empresa con el crecimiento. El crecimiento desmedido y sin una operatividad puede destruir una empresa, por el contrario. Entonces a veces la gente cree que como estoy creciendo, como me estoy expandiendo, estás teniendo éxito como empresa y eso muchas veces lo que está dándote a ver es tu destrucción. ¿Qué es la operatividad en una empresa? Mira, la operatividad de una empresa, te lo voy a poner así románticamente, una idea sin una buena operatividad no es más que una presentación bonita.
Así de sencillo. Tú puedes tener una excelente idea, puedes tener un buen material en la mano para formar una empresa y todo, pero si tú no mantienes una operatividad, si tú no mantienes los controles, si tú no sabes leer los KPI, si tú no sabes, no tienes una misión, una visión definida, no tienes unos valores de la empresa, no te ocupas de la cultura de la empresa, simple y llanamente lo que tienes allí es una idea bonita. Claro. Porque después vas a ver cómo todo se te derrumba. Sin soltar el tema de la formación de equipo de trabajo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. En nuestra cultura es difícil formar equipos de trabajo, justamente porque nosotros no nos ocupamos de eso y dejamos que la cultura por sí sola se instaure. Y entonces no es lo que nosotros queremos. Y nuestra cultura ya nos dice que nosotros no somos personas de atender y de servir. Tú O sea de que yo- repente viajas a Colombia y tú ves cómo la gente se esmera en servirte, en atenderte, en que tú te sientas bien. No es nuestro caso. Y nosotros tenemos que trabajar en las empresas por cambiar esa cultura que No, nosotros tenemos. Si era nuestro caso, pero como dicen por ahí, lo dejamos... Si no le paramos, pensamos que eso paramos, es algo que se pero- va a dar pero- o que con decirlo una vez, dos veces, tres veces, ya con eso estamos formando un equipo de trabajo. Los equipos de trabajo no se forman por decreto. Eso es mentira. Los equipos de trabajo se forman con trabajo, se forman a través del tiempo, es un proceso y es un proceso que se realiza con humanos. Y como todo proceso que se realiza con personas, tiene un tiempo, ¿verdad? Para tú realizarlo y también tiene un tempo, ¿verdad? Que es, el tiempo lo puedo medir con un reloj para hacer ciertas actividades y para establecer ciertos parámetros, pero el tiempo no lo puedo medir porque es el espacio en la que esas personas, ese grupo, ese equipo de trabajo van a ir madurando para ir aceptando todos estos cambios. Pero la empresa siempre tiene que estar ahí, ¿ok? Siendo inflexible, exigiendo para que esos tipos de procesos se puedan llevar a cabo. Claro. ¿Cómo debería ser el liderazgo dentro de la operatividad para crear una cultura que sea beneficiosa para la empresa? Ok, mira, yo creo que la operatividad como tal, tú tienes que manejarla con un conocimiento extremo de todo lo que tú realizas. A veces tú llegas a una parte y le dices a un empleado, ¿qué estás haciendo? Y entonces, bueno, obvio, vamos a poner un restaurante, estoy cortando para hacer la ensalada. Pero la operatividad va mucho más allá. ¿Por qué estás cortando? ¿Cómo debes cortar? ¿Cuánto debes cortar? ¿Verdad? Y el Entonces, tiempo. esas son las otras preguntas. Y el tiempo que debo tardar en hacer ese corte. Entonces, esas son las cosas que obviamos y creemos que como tenemos un negocio, vamos a poner venta de hamburguesas, simplemente nosotros vendemos hamburguesas, ¿no? Y la hamburguesa implica muchas cosas más. Nosotros, en la mayoría de las empresas que veo constantemente y que conozco y que tengo la oportunidad hasta a veces de visitar, me doy cuenta que esas son cosas que no se toman en cuenta. Y ahí es donde está la falla Tal operativa. cual. Mira. Y ahí es donde está la diferencia entre una empresa que tiene éxito, una empresa que tiene procedimiento, una empresa que tiene patrones que seguir y una empresa que no las tiene y que simplemente realiza una venta. Tengo una duda. Usted que tiene mucha experiencia en la operatividad, ¿qué es lo primero que se rompe cuando una empresa crece más que la propia operación, la propia operatividad? El equilibrio. Todo en la vida está formado a base de un equilibrio. Todo existe en base a un equilibrio. Y justamente lo que nosotros tenemos que tratar de mantener dentro de una empresa es ese equilibrio. Claro. Entonces yo pienso que cuando tú creces desmedidamente y no puedes controlar los procesos, lo que estás rompiendo es el equilibrio de la empresa. Y es- Nada que esté fuera de equilibrio subsiste. Claro. Y en ese caso, Y- ¿cómo hago yo para poder anticiparme? ¿Cómo hago yo para poder ver ese escenario Ok. y anticiparme? Para Joan que dijo eso- algo muy importante que lo traigo a colación de nuevo, que es que tienes que aprender a escuchar a la empresa. Tienes que aprender a ir viendo los números, porque la misma empresa, una vez que tú inicias todos estos procesos, la misma empresa te va a decir lo que necesita, lo que le hace falta, en lo que debes fijar tu atención y en las cosas que ya se han dado. Aunque esto es un proceso que nunca termina, porque tú durante un año tienes unos objetivos, los logras y al final de ese año tienes que generar nuevos objetivos y siempre vas a estar en un trabajo proceso de trabajo. Pues. Mira, tú sabes que hablando de operatividad, hace poco estuve reunido con varios amigos y ellos me preguntaron a mí, ¿por qué tiene tanta empresa y cómo hace para manejarla? Porque ellos también tienen negocios y
y en esta temporada de diciembre me dijeron que estaban colapsados, que pudieron haber hecho más, pero no lo pudieron hacer porque ellos estaban metidos en la operatividad. Y yo le digo, si tú eres un líder, tú eres un jefe y estás metido en la operatividad, pendiente, que te roben o que no te roben, que saca el bulto, saca aquello, tu empresa no está bien operativa. No crece, de hecho. No crece. ¿Por qué? ¿Por qué no crece? Porque ellos tienen la oportunidad de crecer más y vender más, pero su operatividad no les permite eso. Tienen un techo operativo. Tienen un techo operativo. Entonces ellos quieren facturar más y quieren ganar más, pero ¿cómo ganas más si están colapsados en su operatividad? Se tienen que quedar allí. Y esas son personas que pasan de generaciones y viene otra generación y viene otra generación y siempre la empresa se va a mantener allí porque tienen un buen producto, tienen una buena empresa, pero no saben asesorarse, no saben estructurar una operatividad y poder hacer crecer la empresa. Lo único que le toca es mantenerse allí. Yo creo que hay algo clave en eso que tú dices, y de hecho creo que lo mencionó usted ahorita, Enrique, y es que la gente confunde la empresa con su vida personal. Exacto. Sí. Y ahí es donde está. Tienes que separar esas dos cosas porque de ahí viene el problema. Claro. ¿Y en qué momento usted cree que hay que, o que las personas deben de darse cuenta, o qué señales te da el negocio de que tienes que pasar de persona natural a jurídica? Porque la mayoría de los líderes de esta empresa, o llamémoslo en esta oportunidad dueños, pretenden estar en todo. Y cuando tú estás en todo, para que todo funcione, todas las decisiones dependen de ti, ya la cosa está mal. Porque tú no puedes encargarte de todo. Entonces, el departamento tiene que esperar tu decisión para poder seguir operando. Y una de las cosas que tiene que aprender un líder es a soltar. Generar los patrones, generar los controles, generar todo, pero permitir que la empresa avance por sí misma. Cuando un líder, cuando un dueño de empresa pretende manejar todo y estar en todo y que todas las decisiones dependen de él, ya tienes ese techo operativo, porque tú no tienes el tiempo de estar en todas partes a la vez. Entonces tienes que aprender a soltar, a que cada quien se encargue de lo que tiene que encargarse. Y ahí vamos otra vez al principio en la formación de equipos de trabajo, donde cada quien debe estar, donde realiza su mejor trabajo. Y el- Pero yo voy a Y tú decir una tienes que cosa. aprender a confiar en esos seres y pero mantener yo- los controles para Yo ellos. lo otro que he visto, pues no quiero que se me escape eso y aprovechar que estás aquí, es que muchas personas su emprendimiento, su empresa terminan siendo un espejo de lo que ellos son. Por ejemplo, ahí me hablaste de que no tienen una operatividad clara, de que son multifacéticos, quieren hacer todo, tienen control de todo, no son personas que saben delegar. Porque que no saber delegar delegan. también tiene un Pero proceso. también yo he visto, y no sé si tenga que ver con el tema, que quedan mal en los despachos porque ellos son así. Y entonces su identidad se la están transmitiendo a la empresa. Y la empresa no está funcionando como es. Son irresponsables, mala paga, mentirosos. Le caen el labio a la gente, no le dan uniforme a la gente. Bueno, me encargué se de- comprometen con bonos al persona y no lo hacen. Me encargué de traspolar mi cultura a la empresa. Claro. Entonces, por eso te digo, si yo no tengo una cultura definida, una cultura se va a instaurar. Mira, ¿Cuál? ¿La del dueño? Sí, tal vez. No, la pero- que impongan los empleados, Mira, también. Yo voy a decir una cosa aquí. Y ambas es son que nocivas. Ya. es difícil, y voy a decir esto, delegar. Delegar. Sí, Pero Por primera vez porque es que súper delegar tiene un difícil. proceso. Claro, es un proceso porque tú tienes miedo de que la otra persona realmente Claro, vaya a hacerlo vaya a como cumplir la tú función, quieres. Claro, pero te eso preocupa da miedo. enseñarlo. Una cosa es, yo voy a delegar a esta persona que haga este trabajo, pero no lo enseño, no le No, digo, claro. O sea, no le no digo cómo valido. tienen que ser las cosas y por qué tienen que ser las cosas de esta manera. Entonces, hay emprendedores que delegan, pero no saben enseñar. Y ahí Sí, es cuando ahí está el entramos error. en el error. Y el liderazgo es eso. Eso es, El y ahí hay liderazgo otra es. cosa bien importante, y yo lo veo a veces cuando hablo con muchos gerentes, me dice, ya yo se lo di a él, lo que salió bien o mal, Ya se lo esa es responsabilidad. O sea- Y delegar no significa entregar la responsabilidad sigue siendo tuya del gerente. Delegar es otra cosa, delegar es que él lo ejecute esa operatividad, ejecute esa acción que tiene que hacer, pero yo tengo que seguirla controlando, yo tengo que seguirla chequeando, yo tengo que seguir viendo que eso se haga correctamente. Claro, para que sigan los y lineamientos de delegar la tiene empresa. unos pasos. Primero, ve lo que yo hago, Eso. después hazlo tú y yo te veo, después hazlo tú solo y yo te sigo controlando y después te entrego el proceso, pero yo
lo evalúo. Valido, lo y valido. yo estoy pendiente de que ese proceso se haya hecho. Eso me encanta. esa es la manera me correcta. encantó. Esa es la manera correcta de delegar. Y entender que aunque yo te entregué para que tú hicieras esa acción, sigue siendo mi responsabilidad. Yo no entrego la responsabilidad. Yo lo que entrego es la acción, como decir, la carpintería, para yo comprarme otra cosa. Pero yo tengo que pedirte el reporte de lo que tú estás haciendo y chequear que esa actividad quede y esté hecha correctamente. Porque no entregué mi responsabilidad, entregué solo la acción, la Mira, ejecución. una cosa que digo, Samir, que hay emprendedores que quieren plasmar su identidad con la empresa. ¿Y qué sucede mucho acá en Venezuela con todos los emprendedores? Que tienen ideas, porque aquí somos gente trabajadora y gente con creatividad. Pero cuando comienzan a montar el emprendimiento y la empresa comienza a soltar los recursos, ¿sabes lo primero que hacen? Cubrir sus necesidades Personales. personales. Agarran la plata de la empresa, van a comprar ropa, van a ayudar a la familia, van a comprar un carro, una moto, cualquier cosa. Nunca se preocuparon cómo fundar las bases de la empresa, estructurarla, cómo hacerla crecer, sino como una fuente de ingresos. Y es por eso que cuando pasa 1 año, 2 años, y ya la empresa cae, ahí es donde viene las personas a decir, yo cuando tuve, yo cuando La reflexión. tuve, y yo cuando aquello. ¿Por qué? Porque tienen una mala cultura que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Y no entiende que para fortalecer o establecer una empresa necesita tiempo. Y el recurso que te está dando la empresa en el inicio, tú no puedes agarrarla para ti. Tiene que dársela a ella porque ella es un niño. Ella es un niño que necesita ser fuerte. Cuando sea fuerte, como dicen los Un japoneses, adulto. Es otra cosa. ahí es cuando tú comienzas a lucrarte y a beneficiarte y satisfacerte, porque tú cumpliste con tu objetivo y Fíjate que- ella está cumpliendo con el de Y él. lo que dijo Joan, de que la mayoría de las empresas no quiebran por falta de ideas, o la mayoría de los emprendimientos quiebran por falta de una buena operatividad y quiebran por falta de una buena disciplina. Y administración. Y mala Esa es otra cosa, por administración. falta de normas y normativas. Por eso digo que son muchas cosas las que se tienen que juntar para que de verdad podamos tener éxito, sobre todo a nivel de una empresa que, volvemos a lo mismo, no es el éxito en que sea una empresa multimillonaria, sino que una empresa que te haga sentir bien, Bien. que satisfaga a los clientes y que esté en el nivel donde tú la quieres llevar. ¿Ok? Porque no vamos a estigmatizar que tiene que ser a juro una empresa que produzca millones y millones de bolívares. ¿no? Yo Sino que pasé- esté donde debe estar y que preste un buen servicio, Yo pasé- una buena experiencia al público. Yo pasé 2 años para poder agarrar el recurso de la empresa, de las utilidades y poder satisfacerme. Pero ¿qué es lo que pasa? Y sigue pasando en Venezuela, es que nosotros los venezolanos queremos vivir de apariencia. Y eso no es así, porque tú no puedes aparentar algo que no eres. Creo que es algo muy latino también, Y, ¿no? Sí, algo muy latino, algo muy latino. ¿Qué te importa a ti aparentar que te compraste un iPhone, que te compraste una moto, que te compraste un carro? A ti no te importa eso porque a los demás no le importa. A ti lo que te importa y que debe importarte es cómo construir un buen negocio para que puedas tener un buen hogar y una buena estabilidad económica. Lo demás, olvídate de eso. Que piense de ti lo que quiera. Usted preocúpese por usted. Ah. Por lo menos yo he visto mucho en nuestra cultura venezolana, donde yo me incluyo, que Todos. a nosotros se nos olvida que el que tiene para el whisky tiene para el hielo. En Venezuela hacemos al revés. Nosotros queremos Tener el whisky. tener hielo y decimos que tenemos el whisky. Y voy a Tenemos contar el esto- whisky y no tenemos el hielo. Claro, claro. Es lo mismo, claro. Es una locura. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo menos yo he visto personas que tienen un iPhone y no tienen el saldo, no tienen para colocarle tener el para saldo. la renta. Porque te importa También la apariencia. Me pasó en una oportunidad, una persona se me paró para que le hiciéramos cambio de aceite, porque esa es la línea que yo trabajo.
Y era una camioneta del año. Eso es esto es una historia verídica. No tenía para colocarle el aceite que exigía la camioneta. Me estaba pidiendo el cambio de aceite gratis y me pidió $10 para la gasolina. $10 para la gasolina. Mis trabajadores se quedaron sorprendidos y dijeron, ya sabemos que no va a dar propina por el cambio de aceite. Claro. Pero eso lo vemos mucho. Y es verdad, mira, yo tengo este teléfono, discúlpeme, este teléfono que está acá lo voy a mostrar. Y mucha gente me dice, no, pero cómprate un mejor teléfono. Y hasta hace poco fue que tuve este. Porque siempre me he preocupado en invertir, lo que decía Joan. Siempre me he preocupado en invertir. Un negocio depende de una buena administración y sé que yo no puedo ser una persona superficial que viva para satisfacer lo demás con las apariencias. Pero es que un teléfono tampoco es lujo. No, Claro, ¿no? Bueno, pero hoy en día en un momento hoy en día sí lo sí, puedes pero poner. son números, ya va, son números. La gente ve un iPhone y cree que es lujo, eso no es lujo. No, pero lo que pasa es que cuando muchos jóvenes lo ven como de esa manera. Pero ahorita hablas de números. Si yo tengo $100,000 y yo me compro un teléfono de $2,000, no me representa nada. Me representa un 2%. Entonces no me está perjudicando. A cambio, si yo tengo $3,000, invierto $2,000 en un teléfono, Claro. entonces ahí No cuadran los números. ahí está perjudicando. Y para uno tener éxito en la vida, tiene que saber manejar los Claro. números. La única manera es que sí Claro, que trabajes con porque, el teléfono. una escúchame, vaina así. yo me puedo comprar un Ferrari, pero si yo me compro un Ferrari que cuesta 300,000, 400,000, 500,000, es porque yo sé que en mi cuenta tengo $10 millones. O la otra es que, por ejemplo, que tú te compras el Ferrari porque practicas la Fórmula 1 y tienes 500 Claro. y cuesta 400. Claro, ¿qué vas a pero hay hacer? gente... Y es parte de una Mucho, inversión. de su pues, trabajo, para claro. manejar un negocio. Hay gente, emprendedores, Así es. que la empresa tuvo un éxito y a los 5 meses le dio $5,000. Y están en la misma taguara. Están en la misma taguara. ¿Y sabes lo primero que hacen? Eso es verdad. Van a agarrar los $5,000 y se compran un Aveo. No piensa dicen, voy a agarrar los $5,000 Y mañana le llega una y multa de lo voy a 4,000. invertir para ver si en 5 meses, lo que me gané en 5 meses, me gané los $5,000, esta vez voy a ganarme los $5,000 en 2 meses. Claro. Por eso se llama inversión. Yo invierto y voy ganando el tiempo, Claro. no el dinero. Fíjate algo importante, tú estás diciendo un problema, pero mi trabajo es irme un poco más hacia atrás de dónde surge el problema. Primero tenemos una cultura de satisfacción inmediata, entonces no Dopamina, postergamos la dopamina. satisfacción. Se lo estamos enseñando a los niños desde el principio porque los teléfonos son una herramienta de culturización en ese sentido para los niños. Y luego como líderes o como dueños de empresas no tenemos disciplina. Y bien lo dijo, ya que nombraron también a la parte de los japoneses, a los cuales admiro mucho y me sigo mucho por la filosofía japonesa. De hecho, la filosofía que manejamos nosotros tiene que ver con la parte de la cultura japonesa. Nosotros tratamos y obviamos el hecho de que necesitamos tener esa disciplina y ponérnosla a nosotros mismos como dueños. Entonces, bien decían los japoneses, tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Puedes ser muy inteligente, puedes ser muy capaz, puedes tener muchos conocimientos, pero si no tienes disciplina, no vas a tener esa consecución de hechos necesaria para llegar al éxito. Entonces, tenemos también miedo de implementar normas en las empresas, porque se van a molestar los empleados, porque me pasa que voy y entro a muchos locales donde los empleados tienen un teléfono, están hablando y a ellos no les importa que tú llegaste, porque ellos están ocupados del teléfono. Por lo general, cuando asesoro a empresa le digo, wow, los teléfonos los elimina. ¿Y qué van a pensar los empleados? ¿Se van a ir? Bueno, que se vayan. Chévere. Y es un poco duro decirlo, pero es necesario. Donde todo es flexible, nada es confiable. Claro. Entonces, tenemos que tener la valentía de implementar las normas, de hacer que la normalidad, y me gustaría hablar un poquitico de lo que es la norma y la normalidad. Fíjate, la norma es todo aquello que nosotros implantamos o decimos. ¿Y quién la pone? La pone el que puede. En el caso de la empresa, los dueños. En el caso a las empresas se las ponen los organismos oficiales. Y así, vamos en eso. Entonces, esa norma, ¿qué aspira toda norma? Toda norma aspira a convertirse en la normalidad.
¿verdad? ¿Cuál es el peligro que atraviesa muchas empresas? Que resulta que dejan que todo se vuelva normal y esa normalidad al final se vuelve norma. Entonces la normalidad es que yo estoy hablando por teléfono y me importa un comino lo que llegue el cliente. La normalidad hoy en día es comerse la luz. Si te paras ahí la gente te dice, bueno, te pitan. ¿Por qué? Porque no viene carro. Entonces es peligroso para las empresas cuando permitimos que esa normalidad afecte por falta de normas. ¿Okay? Entonces, en el liderazgo no tiene que haber temor a sentirme una persona intransigente cuando emito normas. No, no es intransigencia, es normativa que favorece a la empresa. Si yo le permito que personas, por ejemplo, que están trabajando en cocina, que están trabajando con aceite, que están trabajando con cuchillo, anden pendientes de un teléfono, tenemos los riesgos de que se corten, tenemos los riesgos de que suceda accidentes o que no se encarguen de hacer lo que tienen que hacer para cumplir, por ejemplo, con los tiempos de una comida. Hace poco vi un video que me llamó muchísimo la atención de una persona que estaba manejando una carga, abrió un ascensor, pero como él estaba pendiente del teléfono, resultó que se cayó porque el ascensor no había llegado. Y él se cayó y la carga le cayó encima y por ende lo mató. Entonces, hasta eso llegan los riesgos. No tenemos como no ser intransigentes, Claro. pero sí colocar la normativa. Claro. Estás en cocina, no puedes usar teléfono, no puedes usar zarcillo, no puedes tener barba. Claro. ¿Ok? Enrique, Y listo. una cosa que yo veo como la empresa es como el hogar, Samir. Tú eres el papá de tu hogar, el hombre de la casa. Y como normativa, tu hijo tiene 15 años de edad y si tu hijo te llega rascado o a tu casa, tú se lo permites. No, no. Entonces, así mismo pasa en las empresas. Si cualquier trabajador tú le permites hacer lo que a ellos les parezca, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Lo que a ellos les parece que van a destruir todo. Así mismo pasa con el hogar. Si tú permites como el hombre de la familia Patriarca. pasen estas cosas, Mm. se va a destruir el hogar y se va a destruir la empresa. Es por eso que todos tenemos que estar alineados. ¿Por qué todos? Porque también la normativa no solamente es para los trabajadores, sino también para los dueños de la empresa. Porque yo puedo decirle a los trabajadores, aquí está prohibido tomar o está prohibido llegar en chores. Pero yo llego rascado y llego en chora a la empresa. ¿Con Yo sí qué puedo moralidad yo Yo sí hablo? puedo porque soy el dueño. Porque yo hago, ¿con qué moralidad yo dicto normas, hago que la demás cumpla si yo no doy el ejemplo? Para que las cosas funcionen bien, el emprendedor o el líder tiene que dar el ejemplo para que los demás no hagan lo que tú no haces. Ahí es donde yo... Y si tú no lo haces, tú no tienes que permitir que los demás lo hagan. Porque un líder no es una persona que tiene que complacer a todo el mundo. Cuando tú complaces a todo el mundo, deja de tener liderazgo. Ese es el líder, no, y sigues teniendo un liderazgo, pero es lo que se conoce como liderazgo carismático. Carismático. Entonces tú todo el tiempo vas a depender de ese carisma y De la vas a aprobación. estar pendiente de esa aprobación y que le caigas bien a todo el mundo. Y muchas veces cuando eres un líder carismático, porque sí lo hay, entonces tú no tienes el mismo poder de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vas a depender de la aprobación de las personas que trabajan contigo. Entonces, esa es una parte que nosotros damos en una capacitación, en la parte de liderazgo, y es importante conocer todos esos tipos de liderazgo porque tú lo puedes aplicar, ¿verdad? Lo que no te puedes quedar es estacionado allí en ser todo el tiempo, como dice Joan, un líder carismático, un líder en que todo el tiempo, para que todos mis empleados me quieran, para que todos mis empleados digan que yo soy el mejor jefe, para que me aplaudan cuando yo llego y me aplaudan cuando yo doy cualquier tipo de opinión, ¿verdad? No, mi jefe es el mejor. Entonces, si yo me estaciono en un liderazgo carismático, lo estoy haciendo mal. Si me estaciono en un liderazgo autocrático, también lo estoy haciendo mal. Entonces, yo tengo que aprender todos los tipos de liderazgo que existen y saber cuándo los puedo aplicar. Hay liderazgo transaccional, hay muchos tipos de liderazgo. Equilibrio. Y debo que conocer y manejar, muchas veces, mezclar uno con otro. Y para, Porque no puede ser, Todo eso es válido. como dice, no puede ser ni muy tú, ni muy, ni muy tan.
Sí, uno es que siempre está buscando Los el extremos equilibrio. se tocan. Sí. Sí, El los liderazgo- bueno, el liderazgo ese siempre- es otro temazo, los extremos se tocan. Sí, no, y lo otro porque la gente cuando habla de operatividad espera siempre a hablar de dinero, pero siempre lo he dicho, la operatividad es importante y dentro de la operatividad, en mi opinión, los equipos de trabajo. Y quiero aprovechar Es que el dinero porque no viene si no hay una buena operatividad. Eso, Porque y- entonces a lo mejor el dinero que te está entrando y que lograste Claro. se te va en una cantidad de procesos, lo que hace que Claro. distraen el dinero en otras cosas, aquí- o se lo tienes que llevar a pérdida. ¿Por qué? Porque no tienes una buena operatividad que pueda controlar esos procesos. Y aquí hemos hablado, porque estoy llevando recopilación, hemos hablado de esos líderes que implantan su imagen en la empresa. Siempre va a haber algo de la personalidad del líder en la empresa. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado tiene que ser en que establecer, por eso es bueno cuando empiezas un emprendimiento, establecer cuáles son los valores, cuál es la misión, cuál es la visión, de manera que tú le dejes esa personalidad a la empresa desde el principio. Y luego entender de que tú no puedes estar en todos los procesos y tienes que dejar que la empresa se maneje por sí sola. Nosotros cuando trabajamos, a veces yo cuando llego a algún sitio que vamos a hacer auditoría, vamos a hacer algo, tomo al gerente y lo saco y digo, todo el día no quiero que nadie te hable ni nadie te diga porque vas a estar atendiendo todo el proceso y todo el trabajo que vamos a hacer. Cuando tú haces eso y ves que las personas no saben qué van a hacer y tienen la necesidad de estarle consultando al líder a cada rato, entonces algo está mal allí. Porque tú tienes que hacer que los equipos sean autosuficientes, ellos mismos se manejen. Cuando dependen del líder, igual para el dueño, cuando depende de tu presencia para que las cosas funcionen, algo estás haciendo mal. Debes evaluarte. Por lo menos, porque tú pienso que cubres todo. Pero ¿qué tal esos líderes que quieren implementar equipos de trabajo, pero lo hacen de acuerdo a su carácter? Traen sus traumas, son personas que no tienen dominio es carácter. propio. Sí. Sí es carácter. Pero lo que pasa es que hay dos diferencias. Está el carácter fuerte, que es la persona que se sabe controlar y sabe en qué momento hablar y sabe cuáles son las palabras adecuadas y sabe preguntar el contexto de algún problema o qué te está pasando o dime qué sucede. O sea, pero y el otro es el carácter débil, que es la persona que viene con las emociones alborotadas, que de repente tiene un problema familiar, que de repente le cae mal a un trabajador y lo grita, o de repente tiene problemas con ego. Ahí es donde yo le digo yo que no es carácter. Eso no es carácter. Eso es como un cuento que aprendí yo cuando... O sea, la primera que me dijiste, una persona que sabe controlar sus emociones, que sabe decir las cosas, eso sí es carácter. Ajá. Para mi punto de vista, no sé si estoy equivocado. Y la segunda, una persona que grita y pum, y hace y dice lo primero que se le atraviesa en Carácter débil. Carácter débil. Voy para allá. Y La es que mucha gente se equivoca y confunde los términos de temperamento con carácter. Y así el ejemplo que tuviste es el que está perfecto. Mira, yo siempre he dicho que no hace falta pegarle un grito a nadie para que te obedezcan y para que te respeten. Eso me Tú gusta. puedes decir las cosas con convicción. Desde el mismo momento que tú hagas las cosas con convicción y manejes un equipo con convicción. Lo que pasa es que manejar equipos de trabajo y formar equipos de trabajo también tiene su técnica, ¿no? Entonces, Y exige hay más que a ti. saberla de cómo, y como te dije, eso es un proceso con personas y como tal va a tardar un tiempo en que las personas, va a tardar un tiempo y un tempo Claro. para que esas cosas se den. Enrique, una pregunta. Vamos a saltando del tema un poco porque antes de finalizar quiero hacerte una pregunta. ¿Para ti es importante filosofía de vida o cultura o educación? Fíjate, claro que sí. Hay gente que dice que voy a montar una empresa para ser libre, para poder hacer lo que quiera. Todo lo contrario, cuando montas una empresa o tienes un emprendimiento y no lo sabes manejar, lo que te estás construyendo es una cárcel. ¿Okay? Entonces hay que tener esa filosofía. La filosofía, ¿qué son las filosofías? Las filosofías son la manera como tú vas a ver la vida. En un caso tenemos, por ejemplo, y me encanta la filosofía estoica. Te enseña a ver la vida de una manera. Y las filosofías en la empresa son necesarias y sobre todo implantarlas, porque vas a tardar un tiempo en que tú tienes que implantar esa filosofía en el pensamiento de cada uno, que las filosofías se viven, no se colocan en una pared como digamos, esto es nuestra filosofía, el cliente es lo primero.
¿Quieres saber si la filosofía de esa empresa de verdad el cliente es lo primero? Tengo un problema con esa empresa. Y vas a ver cómo reacciona esa empresa contigo y ahí vas a saber si su filosofía de verdad es existencial, se vive. Entonces, es importante porque las filosofías son las que te mantienen a una empresa viva en los tiempos fuertes, en los tiempos duros. Entonces, si tú no tienes una filosofía, te entregas rapidito. Cuando tú tienes una filosofía, las filosofías van acompañadas de tus creencias. Y tus creencias son las que te van a hacer a ti fuerte, te van a debilitar, te van a hacer actuar de alguna manera frente a alguna vicisitud en la vida. Entonces es importante tener las filosofías como persona y es importante manejar la filosofía en la empresa. Fíjate, yo siempre he dicho a la gente, la empresa es exactamente igual a una persona. Lo que funciona para una empresa funciona para una persona. Si tú como persona tampoco tienes una misión, no te has planteado una misión, una visión, no te has planteado una filosofía de vida, no te has planteado unos valores que tú vas a seguir, entonces tú vas a actuar en la vida de acuerdo a eso, a la nada, a cómo te vaya llevando el viento. Yo siempre he dicho que cuando tú no sabes para dónde vas, puedes considerar que ya llegaste. Entonces, ¿por qué? Porque da igual estar hoy aquí, estar hoy allá. Cuando tienes una filosofía, cuando manejas una filosofía de vida, cuando tienes una misión, una visión, tienes unas metas, unos objetivos que lograr, tú sabes lo que tienes que hacer. Y eso es importante, sirve para la empresa. Eso es lo que hace que las empresas tengan éxito y sirve para las personas también. Y acuérdense que primero, para yo hacer escalar una empresa, tengo que primero escalar como persona. Me encanta Yo no eso. puedo seguir siendo una persona mediocre y a veces eso la gente lo ve como un insulto. Y mediocre simplemente que estás ubicado en la media. Sí. ¿Ves? Eso no tiene En lo mayor, estándar. mayor insulto eso que te Sí. diga. Es una persona mediocre, es una persona que estás en la media, hace las cosas igual que las hacen los demás. Una persona extraordinaria es simplemente, y es fácil ser extraordinario, es una persona que hace un extra que las personas ordinarias no hacen. Es sencillo. Lo único que tienes que tener, ahí viene, todas las cosas se unen, es tener la disciplina para poder ser extraordinario, acostumbrarte a hacer las cosas bien, a entender por qué las haces, y eso es lo que necesitan las empresas hoy en día. Y la mayoría de los emprendedores arrancan simplemente, voy a montar una venta de hamburguesas, y lo único que hacen es vender hamburguesas. Y no lo acompañan de todo lo demás, y por eso ves que el 90% de los emprendimientos fracasan. Hablando de los emprendedores, ¿qué le diría a alguien que está empezando hoy, que quizás está viendo este podcast? ¿Qué le diría? Mira, que primero se instruyen cómo se maneja una empresa, también tienes que instruirte cómo es la mente humana, porque hay muchas cosas, a veces nosotros hablamos, por ejemplo, de la resistencia al cambio, y la resistencia al cambio tiene una razón mental para que eso se dé. No es que, mira, ellos no quieren hacer lo que le estamos diciendo, o, por ejemplo, cuando yo digo, ya yo se lo he dicho 5 veces esta semana y sigue haciendo. Eso tiene una razón, eso tiene una razón neurológica, ¿verdad? Y si no entendemos esa razón neurológica, tampoco vamos a entender que yo tengo que estar 21 días consecutivos montado arriba de una persona hasta que haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque neurológicamente él va a seguir un camino que ya trazó. Y eso es natural. No se trata de que la persona no quiera hacer lo que tú le estás diciendo, sino que él está reaccionando como un humano. Entonces, sí, muchas veces, ¿qué le diría yo a un emprendedor? Busque personas que lo puedan asesorar, busque personas que lo ayuden, instrúyase, escálese usted como persona para que pueda escalar una empresa y trate de entender cómo es el proceso de una empresa. ¿No? Que eso es lo que no se sabe. Se cree que una empresa es vender, cobrar. No, eso no es una empresa. Una empresa es mucho más que eso. Una empresa tiene que estar acompañada de una visión, una filosofía, unos valores y una cantidad de cosas que KPI, hay muchísimas cosas, disciplina, normas y normativas, hay muchísimas cosas que tienen que generar concepto, porque muchas veces las personas arrancan sin ni siquiera tener un concepto en el cual se van a desarrollar. Entonces tienes que buscar, tienes que instruirte para que las cosas te funcionen. Así de sencillo. Si no lo tienes tú, hay libros que te pueden ayudar, buscas a personas que te puedan ayudar. Yo asesoro empresas, me disfruto, doy oratoria también, me disfruto de enseñar y ver esos avances en las personas. Y me considero una persona súper exitosa. No estoy lleno de dinero, nada por el estilo, pero me considero porque disfruto cada cosa que hago, me emocionan las cosas que hago y me considero una persona exitosa. En la medida también es importante
tener presente que de acuerdo a tu edad van variando también las cosas que tú quieres en la vida y tus niveles de éxito. Entonces, joven, a lo mejor quieres dinero, quieres fama, ya cuando el tiempo va pasando, tú quieres otras cosas. Vas buscando más la familia, la comprensión, entender los procesos. Los todo lo pocos demás. Entonces, amigos. yo pienso que hay que tratar básicamente de ser feliz en cada de las etapas uno de la vida, y cuando se tiene una empresa hay que disfrutar el proceso, no hay que tratar de acelerarlo, hay que llevarlo y aprender a disfrutar ese proceso hasta que lleves a tu empresa a los niveles que tú deseas. Usted hace poco mencionó algo de la familia y me hizo ruido. ¿Qué opina usted de las empresas que intentan ser como una familia? ¿Eso es válido o no? Mira, al final no son familias. La familia incluye, mira, la familia no es sangre, definitivamente. Okay, la familia es la que tú te encuentras en la vida. No puedes considerar que los que trabajan son familia porque no lo son realmente. Son trabajadores, son compañeros de trabajo. Y cuando tú te involucras mucho, a no ser que tú sepas apartar una cosa de otra, tú puedes trabajar con familia, yo puedo trabajar con hijos, pero si tenemos todos claro que durante el tiempo que estamos laborando, simplemente tú ocupas un cargo y yo ocupo otro, estamos bien. Si mezclamos esa familiaridad, siempre estamos esperando que el otro me perdone todos los errores, me dé prerrogativas, como que yo tengo una patente de corso dentro de la empresa. Y eso es lo que muchas veces quiebra y daña a las empresas familiares. Aunque tengo conocimiento de N cantidad de empresas que son familiares y son exitosas. Entonces no sería una limitante, pero sí hay que estar muy claro justamente lo que hablamos hace rato de los conceptos que yo manejo. Y en la inflexibilidad, yo siempre digo hay que partir de la inflexibilidad para poder llegar a ser flexibles. Entonces, si tengo claro, si manejo esa inflexibilidad en mis decisiones, sea con quien sea, pues la familiaridad no me va a estorbar. Y además se puede crear y se puede generar. Claro. ¿Para usted es importante la familia? Uf, Sí. sí. Joan, es hora le vamos a dar un regalo a usted especial, señor Enrique. De verdad que desde que empezamos el podcast, Wow. estamos esperando este episodio y aquí le tenemos un presente de Se parte de pasó. Bajo Cuerda Podcast. Espero Sabemos. que te guste. No. Sabemos que para usted Déjame ver. la familia es muy importante Yo soy muy emotivo. Wow. y esto simboliza la familia porque sé que su familia es muy importante para usted. Wow, se los agradezco enormemente. Wow, ahora me la pusieron dura. Gracias, ¿verdad? Me encantó de que ustedes tienen bastantes simbolismos aquí. Sí. Y eso también es parte de las cosas que tienen que existir en una empresa, los simbolismos o en la vida personal. Muchísimas gracias, claro que sí. Para mí la familia es muy importante. El tiempo que yo tengo conociendo a Joan, desde el momento que nos conocimos y a Ediluz, para mí yo sí los quiero como familia. ¿Verdad? Yo también. Pero siempre hemos sido bien diáfanos en nuestro trato a nivel empresarial. O sea, esto es así, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero siempre lo que ha existido es un respeto porque tú tienes este cargo, tú eres el dueño, yo soy tu asesor, simplemente cuando es a nivel de empresa nos manejamos así. Y creo que en lugar de que esa familiaridad nos haya estorbado, ha hecho que crezca más la familiaridad. Eso es lo que dejaría yo ahí claro. O sea, debes estar claro cuando trabajas con familia, porque eso te puede destruir como te puede hacer crecer. Mientras más confianza me otorga a mí una persona, en el caso de la confianza que tenemos nosotros, mayor es mi compromiso. Y a veces la gente no entiende eso, ¿no? Yo soy el hermano, entonces mi compromiso es bajo porque soy el hermano, porque me vas a dar patente de corso para hacer lo que yo quiera. Y mientras más familiaridad, mayor compromiso. Gracias por esto, lo voy a poner en el mejor sitio de mi casa. Qué bueno. Enrique, para terminar. Para finalizar, Para se fue el finalizar, tiempo rapidísimo, tenían súper razón. rápido. Algo que le quiera decir a nuestra audiencia, que le llegue al corazón. Bueno, mira, siempre he dicho que los límites se los pone uno, los límites son mentales, básicamente. Tú puedes lograr, o quien quiera puede lograr lo que quiera, siempre y cuando se comprometa consigo mismo para hacerlo. Todo lo que, desde el mismo momento que nosotros concebimos algo en el pensamiento, ya es factible. Entonces, no nos pongamos límites.
Busquemos a las personas idóneas para trabajar, busquemos a las personas idóneas para que nos enseñe, asistamos a cursos, leamos libros, instruyámonos en lo que nosotros queremos desarrollar. Y lo demás es disciplina. ¿Okay? Si no tengo los conocimientos y tengo la disciplina, créeme que también lo voy a lograr. Por algo dicen los japoneses, y lo repito, tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Tal cual. Bueno, Y mira, este episodio como lo si estaba lo dije, esperando. Este episodio estaba bueno. Aquí se estaba lanzaron bueno. los factos de facto para la gente que es emprendedora, el que quiere empezar, el que ya empezó y no sabe cómo terminar. ¿Qué digo? ¿Cómo terminar? No, cómo alinear todas las cosas. empezar. Como se lo dije desde un principio, el éxito es muy amplio. Así que para tener éxito en la vida hay que tener equilibrio en la vida. Equilibrio en el hogar, equilibrio en los negocios, equilibrio en tu vida personal, en tu crecimiento, tu salud y todo lo que tú te propongas hacer. Y es el más grande éxito que vas a tener. Es lo que tú logres para ser feliz. Así es. Y por último, si quieres tener un buen futuro, debes tener un buen presente. Así que con estos podcasts y estos episodios, con invitados de este nivel, podemos crecer. Todos podemos crecer. Y yo creo que con este nuevo año, donde todos tenemos ilusiones, debemos fijar desde ya un propósito y empezar a trabajar duro. El momento es ahora. Así Más es. nada. Tal cual. Bajo Cuerda Podcast en Spotify, YouTube, TikTok, todas las plataformas estamos activos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que siempre les llegue la notificación cuando publiquemos episodios. Estamos intentando y esforzándonos para publicar un episodio semanal hasta que llegue el momento que podamos hacer 2 episodios semanales. Nos vemos, gracias por ver. Y como hace Ali, vamos con todo.